vamos a hablar con Andrés Malamud, está con nosotros, él es politólogo, creo que está en Portugal, si no me equivoco. Lo saludamos y conversamos con él. Hola Andrés, ¿cómo va? Gracias por el contacto. ¿Qué tal, Hugo? Así es, acá estoy en Portugal. Estás allí en Portugal. Bueno, ¿qué ves de la Argentina en esta distancia, en el análisis habitualmente que haces en perspectiva sobre lo que está pasando a nivel político, por supuesto económico, pero todos dicen que depende la economía de la política? Yo diría que es al revés. A ver. La economía es una montaña rusa y la política va agarrada del carrito a las vueltas. Ajá. Y está pasando en la economía lo mismo que hace 4 y que hace 8 años. Lo mismo que le pasó a Macri en abril del 18 y a Cristina en febrero del 14. La diferencia es política. Tanto Macri como Cristina eran líderes de sus partidos. Llamarlos presidentes fuertes es una exageración porque eran débiles por la economía, pero en lo político estaban fuertes. No es el caso del actual presidente. Viene de perder las elecciones legislativas y no es el líder de su partido. Y por eso lo que vemos es no solamente turbulencia económica, sino incertidumbre política. Esta es la diferencia con esas crisis de hace 4 y hace 8 años. En esas épocas también sobrevoleaba el helicóptero. También había preguntas de si había capacidad de llegar al fin del mandato. Uno se olvida. Pero esto lo pasamos con todos los presidentes argentinos, incluyendo a Menem. Al principio de la década del 90, en 1990, se hablaba de la posibilidad de que Eduardo Angelós fuera el jefe de gabinete de Menem para ayudarlo a durar. Fíjate, 10 años y medio duró Menem después. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos viviendo ahora es una combinación de dos cosas: turbulencia económica, incertidumbre política, y que puede no salir mal, como no salió mal en estas oportunidades. De la Rúa es la excepción, no es la regla en Argentina. Muchos dicen que la bomba no explota, aunque hace tic-tac y tiene pequeñas explosiones, como aquellos petardos que usábamos cuando éramos chicos, ya ahora no se usan, y que no explota porque es un gobierno cercano al peronismo y que allí están los ejecutores de las explosiones que contienen a la población, y algunos hablan también de la relación de esos sectores excluidos con las agrupaciones sociales que las contienen. Buen punto. Económicamente sí explota, es una bomba de fragmentación. Cada presidente deja entre un 5 y un 10% más pobres de los que encontró. Pero políticamente, a pesar de esto, los presidentes no caen. Y no caen en este caso, la pregunta que hacías, es porque el peronismo es más eficaz en la contención social, porque los sindicatos y los movimientos sociales son más afines al peronismo. Esto está estudiado, en todos lados es así. Pero la paciencia se termina. Y además, en el peronismo hay interna. Y justamente lo que se está disputando el gobierno con Cristina es el control de las organizaciones de calle, de los movimientos sociales, lo que algunos dirán despectivamente los planeros. Pero esa es la cuestión: ¿quién financia a la gente no solo para que coma, sino para que no explote? Es interesante, Andrés, porque vos analizás la política y también en rangos históricos, y hablaste de la Rúa, y algunos dicen que la hiperinflación desde la época de Alfonsín podría tener algún equiparamiento, aunque las condiciones políticas son distintas, porque ahora el control o el poder que le queda es de la vicepresidenta, o en todo caso siempre fue de ella. ¿Vos crees que es una coalición, en épocas de coaliciones, que nació mal y estos son los resultados? Yo tiendo a ver al gobierno como un partido, no como una coalición. Es el partido justicialista, es el peronismo. Dentro de todos los partidos hay facciones. La cuestión es que el equilibrio está determinado por quién lidera, y en este momento la facción mayoritaria del peronismo, que es el kirchnerismo, no lidera, no tiene la lapicera, como les gusta decir a ellos. Entonces, uno piensa que Cristina tiene el poder, y tiene el poder de humillar, tiene el poder de dañar, tiene el poder de vetar, pero no tiene el poder de iniciar una política pública. Ella lo que puede hacer es bloquear cambios, no iniciar reformas. Y tenemos ese empate entonces, un balance tóxico, en el cual el presidente no se mueve, y la presidenta solo puede frenarlo, que es más de lo mismo: un presidente inmóvil, la vicepresidenta que lo frena. ¿Quién se mueve? ¿Quién hace lo que hay que hacer en Argentina? Interesante. Belén, aquí mi compañera tiene una pregunta, por favor. Sí, buen día, Andrés. Pienso cuando uno ve algunos datos aislados de la economía, ayer, por ejemplo, la capacidad instalada en un 68%, la actividad económica creciendo, o sea, no en datos negativos, al menos en los últimos registros. Hay que ver, obviamente, qué pasa con estas últimas situaciones y lo que está sucediendo con las importaciones que encienden alguna alarma, pero algunos datos que llegan de inversión en sectores energéticos, y hay veces que pareciera que el problema es más político que económico, ¿no? Que si hicieran lo que
se tiene que hacer, como vos decías recién, quizás se podría encaminar incluso la economía, que en algunos sectores no está mostrando una alarma tan grande. ¿Vos cómo lo podrías analizar? Es así. Por un lado, ratifico, hay datos positivos de la economía, hay datos de crecimiento y hay datos de consumo. Pero en parte esos datos lo que significan es que nos estamos comiendo el futuro en el presente. La gente consume porque piensa que mañana sus pesos no van a valer. Claro. Entonces van a consumo en vez de ahorro e inversión. Lo que Argentina está haciendo hace muchos años es vivir de stock. Y uno de los stocks más importantes que teníamos los argentinos es la educación. La fuimos desgastando con la erosión de la educación pública y con el cierre de las escuelas por 2 años durante la pandemia. Las escuelas son centros de contención, no centros de educación actualmente. Pero esos datos, esos indicadores positivos precisamente son un indicador de lo mal que nos va a ir en el futuro, si mantenemos una tasa de inversión que ni siquiera repone el stock. Nos gastamos lo que tenemos, sin reconstruirlo y sin construir para adelante. Así que, por supuesto que hay nichos de inversión, y esto también lo quiero destacar. Hay provincias donde vos ves que el litio, minería en general, energías renovables, solar o eólica, cannabis, quiere decir nuevas plantaciones, ya no azúcar y tabaco, que pertenecen en parte eso a la habla también de todo el potencial, ¿no?, que tiene la Argentina. Argentina tiene un potencial inmenso, inmenso, pero de nuevo es potencial. Si la política no organiza ese potencial se desperdicia. La economía no está bien. La política no es la que tiene problemas en este sentido. El problema de Argentina no es el autoritarismo, no es la violencia, no es la guerra civil. Es la inflación, es la falta de inversión, es la pobreza. Son problemas económicos. Pero la respuesta es política. Hace falta coordinarse para inventar un futuro. El futuro no existe si no lo inventamos. Y para eso hay que generar confianza, que es lo que la política nos genera. Vos decís que la política va detrás de la economía, o es un emergente el problema, la economía, el problema político. Y un gobierno que para muchos es definido como en una etapa de agonía o terminado, ¿puede, según el análisis, en teoría por lo menos, puede aguantar 1 año y medio? Puede aguantar, sí. Lo que no puede es reformar. Y ese es el problema estructural de la Argentina. Aguantamos. Argentina es un país del aguante, de la resiliencia, si querés un término técnico. Claro. No es un país de la innovación, no es un país de la inversión, no es un país de la reforma. Es un país del eterno presente que vive del pasado. Pero así estamos cada vez un poquito más abajo. Andrés, hay que cambiar cosas. Y el gobierno no puede hacerlo. Ese es un problema. Sí, sí. Y el caso argentino sigue siendo un caso extraño, porque siempre se habló, ¿no?, de Japón, que no tenía nada y lo tiene todo, de Argentina que teniendo todo no tiene nada. ¿Es un caso de estudio hoy en la política internacional? Sí, y en América Latina, no hace falta ir muy lejos. Lo que tenemos en América del Sur son izquierdas fiscalistas. Son partidos de izquierda que llegan al poder y quieren redistribuir, pero no rompen la macroeconomía. Mantienen al presidente del Banco Central, nombran ministros de Economía que son confiables para el mercado. En Argentina, la izquierda fiscalista es imposible, porque no hay equilibrio fiscal. Entonces, o es de izquierda y quiebra el país, o es fiscalista y ajusta, y entonces deja de ser de izquierda. Este es el dilema del gobierno. Si quiere ser de izquierda, bancarrota. Si quiere hacer lo que hay que hacer, no es de izquierda. En ese problema están metidos. La última breve, agradeciéndote el contacto. Y para el que venga, sea la renovación de este proyecto político o sea la alternancia, va a estar difícil, salvo que exista un acuerdo social para cambios estructurales, ¿no? Argentina solo cambia cuando tiene 2 condiciones, 2 factores, una gran crisis y un gran liderazgo. Malvinas y Alfonsín explican la democracia argentina. La gran crisis de los militares que no sirven ni para hacer la guerra, y de un líder que vio y dijo, la guerra no está bien, el camino es por acá. Nos falta eso en la economía, una crisis y un liderazgo. La crisis ya la tenemos. Ahí necesitamos un líder que apunte el camino. Clarísimo. Te agradezco el contacto. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Hugo. Hasta luego. Bueno, interesante, Andrés Malamud, en esa síntesis que tiene para analizar